Historia nocturna. Cuando falleció mi abuelo, la vida me arrancó más que a una persona a la que quería. Me quitó la posibilidad de vivir en un mundo en el que más nunca pude habitar. Él fue el único en la familia quien se sentó una vez a mi lado para tratar de consolarme en medio de mis perturbaciones, y entre consejos e historias le recité un poema y quedó tan maravillado que para él fue como si hubiese descubierto al amigo que por años había estado necesitando. Pero su corazón no fue tan fuerte como su felicidad, y así como se acaba en horas el color de algunas flores que han esperado semanas para florecer, la vida de mi abuelo se acabó cuando decía sentirse como nunca antes. Una mañana de un domingo lluvioso su corazón repentinamente dejó de latir, y desde ese día un silencio insoportable volvió a instalarse en mi cabeza. La tristeza simplemente dijo: desde hoy gobernaré en este espacio que es tu vida, y yo de forma irremediable no tuve la suficiente fuerza ni siquiera las ganas para oponerme. Pasaba horas sentado en los lugares en donde era común verlo a él en la casa. Si no era en el rincón de la sala, al lado de la ventana o en el patio cerca del ciruelo, era en su estudio, en donde tenía un mecedor en el que él se extraía a sí mismo del mundo y escudriñaba con paciencia sus más alejados recuerdos para referirlos como historias en aquellas interminables conversaciones después del café de 2 de la tarde. Nadie en la casa hablaba con él, ninguno de sus 17 hijos, ni sus nietos, ni sus hermanos. Era un loquito, decían en la calle los vecinos cuando lo veían hablando con las matas del jardín, de donde mi mamá lo quitaba, más preocupada por los comentarios que por otra cosa, para que nadie lo viera y no fuesen a burlarse de él ni de la familia por aquella condición, según ellos, tan patética que tenía el viejo. El viejo Candelario, quien otrora fuese el bastón más firme con el que alguna vez pudo sostenerse mi familia, que en esos años en que yo era un adolescente no tenían ellos otra preocupación que esperar sentados en la sala de visitas al contador y al abogado para recibir el informe de cuentas del mes. Yo en ese momento había perdido a mi padre por una enfermedad incurable que lo condenó a un exilio dentro de una habitación a escasos 200 metros de mí, pero en donde nunca pude ir a visitarlo. Esa fue la primera vez que el silencio, así lo llamo yo, intentó apoderarse de mí. La otra vez fue cuando falleció la única mujer de la que me enamoré, quien fue una de las víctimas mortales de aquel siniestro en donde 30 pasajeros de un bus murieron calcinados al estallar un cilindro de gas que llevaban en uno de los baúles. Fue una tragedia espantosa que mantuvo al pueblo con las caras desencajadas por un año completo. Yo fui uno de los primeros que llegó al barranco en donde habían quedado los restos esparcidos. Su cuerpo quedó tan irreconocible que si no hubiese sido por el collar que yo le regalé, hubiese sido imposible identificar lo poco que quedó de ella. Desde ese momento me resigné a la idea de que las personas que me consideraban realmente importante por encima de lo que significaba mi apellido, irreparablemente se iban a ir de mi vida antes de que yo pudiera entender lo que significaba la felicidad. Entonces ya no era solo mi abuelo, sino yo también. Dos locos que como espantos indeseables habitaban la casa. Es lo que yo llamo el silencio, esa condición de espanto, de vagar dentro de tu propia cabeza sin poder evitar que el resto de la gente te vea, bien sea con lástima o bien sea con miedo. Aunque en nuestro caso nuestra familia lo hacía con vergüenza. Fue en esos momentos de deambular en que me iba hasta el último rincón del patio y me quedaba de pie frente a la cerca de los potreros mirando la lejanía por horas interrumpibles en las que descubrí en mi cabeza una voz que siempre había intentado hablarme pero que yo ignoraba. Una voz que me recitaba un poema. No sé si ya yo lo había aprendido antes, si lo había leído o alguien me lo había enseñado, pero allí estaban sus versos y de repente, si algo en medio del silencio me hacía sentir desahuciado, con ganas de tomar una decisión fatal, la voz aparecía y yo repetía lo que en mi cabeza escuchaba. Eso me hacía sentir mejor de algún modo. Así fue como una tarde mi abuelo y yo coincidimos en uno de los espacios de la casa, y él, al escucharme esa vez, se puso de pie lo más cerca que pudo a mi lado cuando yo terminé de recitar lo que había en mi cabeza. Puso su mano en mi hombro y me dijo: yo también lo repetía una y otra vez, pero no sé de dónde me lo aprendí. Y justo en ese momento fue como si una luz se encendiera en una habitación que por años había estado oscura.
Desapareció el silencio para los dos y nos reconocimos extraños en ese lugar tratando de asimilar el tiempo que había pasado sin enterarnos de la vida a nuestro alrededor. Mi abuelo murió sin explicarme todo lo que sabía acerca de lo que en realidad nos pasaba. De lo poco que alguna vez me dijo, hablaba de un espíritu de un antepasado que había dejado ataduras en la familia a cambio de riquezas. El espíritu aparecía al azar, en una única persona de cada generación, y lo iba consumiendo como parte de un pacto eterno de conservar la potestad sobre su alma y no ser comida del demonio que le hizo los favores. Pero había algo más. Una de mis bisabuelas aprendió un método para salvaguardar el alma del portador de ese espíritu que te consumía como sacrificio, pero a cambio anulaba por completo la posibilidad de que esa persona tuviera una vida plena. Era como si sus capacidades cognitivas y sociales quedaran por completo desactivadas. Eso era lo que yo empezaba a vivir en ese momento, ese extravío constante dentro de mi cabeza y las voces que me iban convirtiendo en una persona solitaria. No sé qué pasó exactamente cuando mi abuelo y yo coincidimos en el momento en que yo repetí aquellas palabras. Él en ese instante ya se estaba preparando para despedirse. Algo en su rostro me lo aseguraba, pero algo cambió de repente y sus ojos volvieron a llenarse de vida. No lo comprendí sino hasta el día de su funeral, cuando sentado en una banca enfrente del ataúd, una brisa fuerte abrió todas las ventanas de la sala de un solo golpe y las flores que estaban acomodadas sobre el cabestrillo que sostenía su foto se tiñeron de negro. Todos se fueron corriendo, pero yo me quedé allí sentado pensando en nada, era lo que más podía hacer. Luego emergió de las paredes aquel olor a sal y una sombra como enfurecida comenzó a recorrer el lugar tirando las cosas a su paso. Desde afuera solo se escuchaban los gritos, los llantos de miedo. Mi abuela quería entrar y mis tías le decían que no, que había que esperar al cura. Pasado unos 5 minutos todo se fue haciendo silencioso y frío. Cuando el cura llegó mandó a que me sacaran de allí, pero fue en ese preciso momento cuando el ataúd comenzó a tambalearse. Los que estaban allí trataban de separarme del banco de madera, se pegaron a la pared atónitos por lo que estaban presenciando, al tiempo que el cura levantaba su crucifijo y entonaba las plegarias más angustiantes que alguna vez escuché. Todo a mi alrededor parecía estremecerse. Los 3 hombres que venían con el párroco nuevamente trataban de sujetarme, pero aunque yo no ponía ningún tipo de resistencia, ellos parecían desgarrar sus manos cada vez que me tiraban de los brazos. Luego la tapa del cajón se abrió y un frío sombrío nos mojó las caras. Adentro yacía mi abuelo intacto, con un aspecto de serenidad irreconocible en él, pero eso no era lo más extraño, sino que alrededor de su cuello algo se retorcía de forma agonizante, parecía una serpiente, pero su cuerpo se desintegró en pedazos antes de que alguno pudiera comprobarlo. El cura mandó a cerrar el ataúd y a proceder con la sepultura de inmediato, sin explicar nada de lo que había visto a mi familia. Nadie en la casa preguntó y mucho menos pusieron trabas cuando sugirieron internarme en un seminario. No volví a ver a mi madre ni a mis hermanos. Fueron casi 5 años de tormentos, pesadillas y voces que me incitaban a lo peor. Pero fui fuerte. Con el tiempo las voces salieron de mi cabeza, pero nunca se apartaron de mí. En cada noche, antes de dormir, en que me arrodillo para hacer la oración de agradecimiento, una sombra se sienta a mi lado y me observa. Luego, desde la distancia, susurra cosas, pero es como si intentara tocarme y no pudiera. Me llama de todas las formas, me dice todo tipo de insultos y casi siempre que me preparo para dar la misa, lo escucho recorrer las paredes detrás de mí y reírse. Pero más allá de eso, siento su impotencia, la de no poder tocarme, ni de hacerle más daño a mi familia. Él y yo estamos confinados a esta iglesia. Quizá le duela comprender que su presencia en mi vida me ha llevado a compartir el mensaje de Dios y ayudar a otros a que sean salvos. No sé qué me deparará la muerte, pero de lo que sí estoy seguro es que me lo llevo conmigo. Ahora yo soy su atadura y su maldición. Ahora es Él quien quiere liberarse.